Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y el día de hoy vamos a hablar de algo que seguramente alguna vez se han preguntado, y ese es: quiero hacer una canción vocal que tenga cantante. ¿Cómo le hago? ¿Dónde consigo los cantantes? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Cómo es que me pongo en contacto con ellos? Pues bueno, en este video vamos a hablar sobre eso para que tú puedas conseguir tus propias vocales, obteniendo alternativas gratuitas y también de pago, cada uno con sus ventajas y desventajas. Así que si te interesa, quédate conmigo a lo largo de todo este video. Muy bien, vamos a empezar primero con la opción que podría decirse que es la gratuita, pero es también la que lleva más trabajo, y eso es simple y sencillamente a través de redes sociales. Esto puede ser bastante interesante porque encontrar cantantes en redes sociales, de repente puedes encontrar por ahí una gema oculta que apenas está empezando pero que tiene mucho talento, y además como está empezando a lo mejor ni siquiera te cobra. A lo mejor dices, ok, ¿qué te parece si sacamos la canción y nos repartimos las ganancias, ¿no? Mitad y mitad, 50 y 50%, o no sé, te toca el 30% y a mí el 50%, no sé, eso ustedes ya lo pueden negociar, eso va a depender de lo que ustedes estén buscando. Una de las partes donde ustedes pueden empezar, de hecho, es en Facebook, en los grupos. Hay diferentes grupos dedicados a esto. Por ejemplo, aquí estoy en un grupo que es de cantantes y músicos. Aquí, pues bueno, se puede intuir que estamos entonces en un grupo donde vamos a encontrar a cantantes que cantan en español, ¿no? Y pues bueno, a veces postean pura basura, no la mayoría de la gente, pero los que están ahí en serio, pues bueno, tú tienes que hacer una publicación, ¿no? Te unes al grupo y haces una publicación más o menos de este estilo. Estoy buscando un cantante, hombre o mujer, para una canción de este estilo. Y de hecho sería también buena idea que, por ejemplo, suban el preview, un pedacito de la canción, la suban a SoundCloud, por ejemplo, a un link privado de YouTube. No la canción completa, solamente un pedacito, para que ustedes lo puedan poner ahí también y le digan, miren, esta es la canción, la que quiero trabajar. Cualquiera que esté interesado, pónganse en contacto conmigo, ¿no? Déjenme un mensaje, un comentario, o pónganse en contacto conmigo directamente por inbox o lo que sea, ¿no? De hecho, de esa manera fue como yo hice para una de mis canciones. Y hay muchísimos grupos, ¿no? Aquí ustedes los pueden encontrar. Incluso aquí yo les recomiendo mucho que para cualquiera de las opciones que vamos a ver más adelante, si saben inglés, mucho mejor, porque hay bastantes cantantes y grupos también que son en inglés, ¿no? Por ejemplo, Vocalists and Singers, ¿no? Pero para cualquiera de los grupos la idea es la misma. Pongan un link de lo que ustedes quieren ofrecer, de lo que quieren trabajar, y pongan qué es lo que ustedes están buscando, ¿no? Una voz femenina, masculina, más o menos detalles, ¿no? Ya tengo letra o no tengo letra, porque eso es también algo que hay que tener en cuenta. Si ya tienes una letra suele ser más fácil, pero si no, tienes que aclararlo. Ok, quiero cantante que cante y escriba o que componga para esta canción, ok, porque son dos cosas diferentes. Y en uno de estos grupos fue donde encontré a el cantante de mi canción de We Are Together, que terminó sonando más o menos así. I feel strong. When we are together, we are together. Ahí está otro pedacito. Ok, si quieren escuchar la canción completa, ahí está, es We Are Together featuring Rupen, que él fue el cantante original mix, ¿no? Y lo pueden encontrar en todas partes. El contacto que yo tuve con él fue en Facebook y fue exactamente como les estoy diciendo. Puse un pedacito de la canción, puse de hecho que ya tenía yo la letra, en esta yo compuse la letra. Y de hecho después cuando, o sea, estuve leyendo mensajes y varios incluso hasta me respondían con un mensaje de voz cantando un pedacito de algo que ellos hacían para que yo los pudiera escuchar y saber. Y es simplemente invertir tiempo, estar investigando y encontrar a esas personas. Y no solamente Facebook, por ejemplo, aquí ahora estoy en Instagram. Aquí hay que utilizar los hashtags. Por ejemplo, hay que buscar a la gente que hace covers. Ponen el hashtag y aquí le ponen cover. Y por ejemplo, si tú ya tienes en mente algún artista similar o voz similar que a ti te gustaría, pues lo pones, ¿no? Por ejemplo, aquí le puse cover Ariana Grande. Y resultó que había 1238 publicaciones. Y traten de buscar, obviamente, los videos para que ustedes puedan escuchar, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta.
¿no? Por ejemplo, no canta nada mal y aquí ya se pueden poner en contacto con ella, le mandan mensaje, exactamente lo mismo. Igual traten de hacer un poquito de plática, no nada más llegando a le, oye, ¿quieres cantar para mí? No, o sea, son personas, traten de entablar una conversación primero. Por ejemplo, aquí se ve que por los comentarios tal vez esta mujer sea brasileña, incluso si entran a su perfil, tal vez puedan ver un poquito más, ¿no? No sé si aquí me lo muestre rápidamente, también tiene bastantes seguidores. Ese es un ejemplo, por aquí hay otro. Bueno, aquí el audio es feo, pero tal vez si les interesa más o menos, entran al perfil y pueden ver un poquito más, ¿no? De qué es lo que hace, ¿no? Y aquí hay más, ¿no? Por ejemplo, esta con una guitarra, estas son imágenes, esto no les hacemos caso, por aquí hay alguno que otro video. Y eso es en Instagram, pero lo pueden hacer también en YouTube sin ningún problema. Entran a YouTube y ponen igual cover, el cantante que ustedes quieran y lo buscan. Ok, entonces esa es la manera, la primera forma. ¿Cuáles son las ventajas? Que pues bueno, puedes llegar a un muy buen acuerdo con el cantante, a lo mejor ni siquiera te cobran. Desventajas, lleva mucho tiempo, probablemente no vas a encontrar a lo mejor encuentras a alguien que no canta tan bien o que no compone las letras, te puede llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Encontrar en realidad a alguien que cubra tus expectativas, ¿ok? Pero bueno, esta es normalmente la alternativa gratuita, pero vamos a ver ahora las otras dos. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Esta alternativa es de pago, pero aquí tiene bastantes ventajas y este es un sitio que se llama Vocalfy. Este link, si lo quieren, ustedes se quieren registrar y quieren comprar algunas de las vocales, les voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado. ¿Y cuál es la grandísima ventaja de una página como esta? Es que aquí ya está cantado, ya tiene la letra, incluso te grabaron también algunas cosas como vocales de respaldo y aquí tú puedes escuchar exactamente qué es lo que vas a obtener. Tonalidades, para qué género musical, en qué tempo, o sea, ya tienes hecho prácticamente todo, ya nada más es cuestión de descargar la vocal y se acabó. No sé, vamos a escuchar esta por ejemplo. Deep House, 120 bits por minuto en do menor y cuesta $24. Y es una canción completa. Okay, y obviamente te lo ponen ahí además con una base para que tú te des una idea de cómo podría llegar a sonar en la canción del estilo para la cual fue grabada. Ahora pueden ver que hay diferentes precios. Esto va a depender de lo que te esté ofreciendo la licencia. Para registrarse en Vocalfy, pues bueno, simplemente le dan aquí arriba en registrarse, ponen su correo, su nombre artístico, crean una contraseña y listo. Es muy fácil y ya para pagar lo pueden hacer con diferentes medios de pagos. Yo les recomiendo que utilicen PayPal. Pero bueno, por ejemplo, digamos que les interesó una de estas, ¿no? Le vamos a dar clic y nos va a llevar a la página de este Vocal Pack en concreto. Y bueno, aquí te dice qué es lo que ofrece, viene una descripción y hay diferentes opciones. Por ejemplo, la opción básica cuesta $24 y lo único que te incluye son las vocales con efectos. Ya tiene delay, reverberación y ya está también afinada, ¿no? Ahí dice que tiene autotune. Dice que es libre de derechos, o sea, tú nada más pagas y ya no tienes que repartir ninguna ganancia con nadie más. Lo puedes subir a plataformas de streaming, puedes firmarlo en un sello discográfico. ¿Ok? Y te da ahí todas las opciones. Luego vamos a ver este que dice Pro. ¿Ok? Aquí te da algunas cosas adicionales, como por ejemplo es que ya vienen 3 tomas adicionales sin efectos. Y luego aquí viene la opción Pro, que dice que además de las vocales adicionales, también trae archivos MIDI y trae los stems de lo que escucharon, ¿no? de la demostración. Ok, y pues bueno, aquí lo puedes checar. Ahora, esta página también es que vende las licencias, dice que aquí que es no exclusivo, es decir que alguien más también podría comprar estas vocales, pero lo que me gusta de esta página es que cuando una vocal ya fue descargado cierto número de veces, la quitan para que así no como que se sobrevenda y todo el mundo tenga las mismas vocales, ¿no? E incluso aquí dice que el paquete experto ya tiene el archivo de FL Studio y que no necesita plugins extra. Ok, eso está interesante, ¿no? Y pueden darle en Browse y utilizar diferentes filtros. Por ejemplo, si ya les gustó un artista, pueden buscar al artista. O si le dan en Browse, pueden ir filtrando. Por ejemplo, ya si quieren que sea hombre o mujer,
qué género musical quieren, el beat por minuto, incluso aquí la escala musical, y también venden algunas licencias que son exclusivas. Ok, dice que las exclusivas solamente se venden una vez, así que ahí tú serías la única persona que tendría estas vocales. Así que la gran ventaja es esa, de que ya tienes todo hecho. Normalmente son cantantes bastante buenos, no te tienes que romper la cabeza, y la única desventaja pues es eso, ¿no? Que cuesta, pero es a cambio de la comodidad y la rapidez de tener ya todo hecho en un solo lugar. La tercera opción es Fiverr, fiverr.com. Si igual quieren visitarlo, se los dejo aquí abajo en la descripción y el comentario fijado. Fiverr es un sitio donde ustedes pueden pedir o contratar servicios de diferentes personas, no exclusivamente cantantes. Hay de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Que te diseñen la página web, un logo o que te hagan un video, lo que tú quieras. Hay infinidad de cosas porque es una página de freelance, ¿ok? Aquí hay muchos profesionistas independientes, pero lo que a nosotros nos interesa son cantantes. Así que vamos a buscar entonces eso, un cantante. Bueno, para registrarse le dan acá donde dice Join, les va a pedir igual un correo, una contraseña y hay un link para confirmar. Es muy, muy simple. Pero vamos a ponerle, por ejemplo, cantantes. Así, vamos a dejarlo, no le vamos a poner mucho más. Y desde aquí ya les va a poner entonces que todas las opciones, ¿no? Van a haber diferentes rangos de precios. Va a haber algunos que son muy baratos, otros que son más caros. Todo va a depender ya, digamos, que del nivel que tenga. Y aquí sí pueden encontrar en español, en inglés e incluso en otros idiomas. Además, esto tiene la ventaja a comparación de Vocalfy, que en Vocalfy, ok, ya está todo hecho, pero no hay flexibilidad, ok. Lo compras tal y como viene y se acabó. En cambio, aquí en Fiverr te puede llegar a salir un poco más caro, pero puedes hacerlo a la medida. Es decir, tú buscas un cantante que a ti te guste. Por ejemplo, vamos a ponerle singer. Normalmente esto funciona mejor en inglés, ¿no? Singer, female, EDM, ¿no? Vamos a ver qué nos da. Ok, dice vocales originales para EDM y también dice que habla en español, ¿no? Esta también, esta es de Argentina. Vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿no? Dice que comienza el precio desde $50. Ya ha tenido 151 reviews, o sea que por lo visto vende bien y tiene buenas calificaciones. Vamos a darle y a ustedes que seleccionen, les va a mostrar aquí algunos demos de cómo canta esta persona. Hey, what's up? De algunos trabajos que ha hecho. I'm a professional singer and songwriter. Vamos a adelantar un poquito. I'm very versatile and I ¿No? En inglés, en español. Ok, ahí está algunos demos, la verdad es que no cantan nada mal. Y al igual que en Vocalfy, normalmente tienen diferentes versiones del paquete que tú vayas a contratar. Aquí la diferencia es que obviamente todos estos son diferentes profesionistas, son diferentes personas, así que cada uno va a tener sus propios precios, sus propios niveles, y cada nivel va a incluir diferentes cosas. Por ejemplo, esta cantante en específico, por $50, dice que te va a grabar la vocal principal, una armonía, le va a poner efectos y la va a afinar, y máximo una duración de 30 segundos. Te lo entrega en 3 días y además solamente tienes una revisión. Pero por ejemplo aquí dice que no incluye la melodía original. Aquí tendríamos que preguntarle, aquí nos dice contactar con el vendedor para ver, ¿no?, exactamente los detalles. Aquí pues tienen esa ventaja, que tienen el contacto directo con el cantante. A lo mejor pueden negociar o pueden explicarle exactamente qué es lo que ustedes quieren, etcétera, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Dice estándar, cuesta $120, pero ya está la canción completa. Ok, hasta 3 minutos, 2 revisiones, 5 días. Te manda el proyecto y los stems. Ok, y están los segundos. Y el premium, pues bueno, dice que es una melodía original. Me imagino que ella te escribe las letras. Sí, efectivamente, aquí dice lyrics. En los otros casos me imagino que tú tienes que mandarle la letra y a lo mejor la melodía para que ella nada más la interprete. Okay, tú podrías cantar ahí lo mejor que puedas para que se dé una idea y ya tú le mandas, ¿no? Ok, y ahí está. Eso es para este cantante en específico, pero no les convenció. Ah, pues bueno, vamos a regresar.
y podemos ver qué otras opciones hay, ¿no? Simplemente es cuestión de seguir buscando hasta encontrar al que a ti te convenza. Ahora vamos a buscar singer, male, no sé, rock. Aquí es lo escribí mal. No, ahora para ver un cantante de rock hombre. Vamos a ver, por ejemplo, este tiene bastante muy buena calificación, vende muy bien, por eso luego está en el lujo de cobrar más. Vamos a escucharlo. I'm Justin. I'm a vocalist. Showcase. I see. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. I've worked on many projects over a wide range of genres and pop and electronic. Now I'm lost between Esta es una canción que ya fue lanzada con su vocal. The main services that I offer. También otra de las ventajas que tiene esto es que normalmente ellos con esto que pagas tienes una vocal exclusiva porque solamente te la hicieron para ti y además solo pagaste eso y ya, no tienes que compartir ninguna otra regalía, lo mismo de Vocalfy, a diferencia de las primera opción que vimos de redes sociales, que bueno, ahí normalmente tienes que ofrecerles algo, a lo mejor no dinero, pero obviamente un porcentaje, porque es muy raro encontrar a alguien que lo haga gratis 100%. Ok, así que ahí lo tienen, esas son las opciones que tienen para poder encontrar vocalistas. Espero que les haya servido. Si les gustaría ver más videos como este, porque yo sé que no todo es el programa de producción musical, sino que a veces hay que conocer este tipo de cosas, ¿no? Del negocio, de encontrar, de desarrollar tu proyecto, pues bueno, déjenmelo abajo en los comentarios.